Después de 1000 años de paz, la galaxia había olvidado el sonido de la guerra. Los mundos brillaban con ciudades flotantes, comercio libre y tratados firmados por cientos de especies. Las historias antiguas sobre los humanos se contaban como leyendas. Una especie vieja, poderosa, pero desaparecida. Decían que la Tierra era ahora un museo, un planeta silencioso donde solo quedaban ruinas y recuerdos. En el corazón del Consejo Galáctico, un enorme edificio de cristal orbitaba una estrella blanca. Allí se reunían los representantes de las civilizaciones más grandes del universo. En ese día, el aire era tenso. Los sensores de las fronteras habían detectado movimiento. Una flota desconocida avanzaba a través del vacío. Su símbolo era antiguo, el emblema del Imperio Galáctico, un poder que había dormido por siglos. Los consejeros se miraban con miedo. El emperador, un ser alto con piel metálica, apareció en la pantalla central. Su voz era fría, llena de orgullo. Después de 1000 años de silencio, el imperio vuelve, dijo. Los mundos débiles han olvidado su lugar. La paz terminó. Un murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevía a responder. Hasta que una figura humana entró por la puerta principal. Su paso era tranquilo, sin guardias, sin escolta. Vestía un traje simple, gris. En una mano llevaba un periódico arrugado. Los alienígenas se quedaron en silencio. Muchos nunca habían visto a un humano. Uno de ellos susurró. ¿Ese es el representante de la Tierra? El hombre sonrió con calma y se sentó en su silla. Abrió su periódico, lo miró por un segundo, y luego levantó la vista hacia el holograma del emperador. ¿Guerra?, preguntó, con una voz suave. ¿De verdad otra vez? El emperador lo observó con desprecio. Tu especie fue derrotada hace siglos. No tienes flota, no tienes soldados. Ríndete o serás eliminado. El humano giró la página de su periódico, como si no escuchara. 1000 años de paz, dijo. Me gusta esa palabra, paz. Pero siempre hay alguien que la confunde con debilidad. Los consejeros alienígenas lo miraban con sorpresa. El hombre no mostraba miedo. Ni un gesto, ni una señal de tensión. Solo una sonrisa tranquila, casi aburrida. El emperador golpeó la mesa con su puño metálico. Tierra no tiene derecho a hablar. Tus ciudades son polvo, tus armas, chatarra. El imperio es el orden, y tú, solo eres una sombra del pasado. El humano dobló el periódico y lo colocó sobre la mesa. Quizás, dijo despacio. Pero las sombras, a veces, son lo último que ves antes de la oscuridad. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los representantes alienígenas sintieron algo extraño. No era miedo al emperador. Era miedo al hombre que seguía sonriendo. La voz del emperador tembló, irritada. ¿Te atreves a amenazarme? No, respondió el humano, levantándose. Solo te recuerdo la historia que todos olvidaron. Entonces el aire cambió. Los sistemas del consejo comenzaron a parpadear. Luces, pantallas, todo se apagó por un segundo. Cuando volvió la energía, un mensaje apareció en todos los monitores. Sistema solar, actividad detectada. El emperador se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Nadie supo responder. El humano miró el reloj de su muñeca, un modelo viejo, analógico. Ah, justo a tiempo, murmuró. El emperador lo miró con rabia. ¿Qué has hecho? El hombre tomó su periódico otra vez, lo abrió y sonrió. En la portada se leía una frase antigua. La humanidad siempre regresa cuando la galaxia olvida su miedo. La voz del emperador rugió. Guardias, deténganlo. Pero cuando los soldados entraron, se detuvieron. Sus visores mostraban algo imposible. Detrás del humano, una figura gigantesca se proyectaba en la pared. Era una silueta humana, compuesta de luz azul, como un holograma antiguo. Y en el fondo, el sonido lejano de algo que se encendía.
Un pulso rítmico, grave, poderoso. El emperador gritó: «Es imposible». La flota humana fue destruida. El hombre cerró el periódico y se levantó despacio. ¿Flota? No. Solo una promesa, y las promesas humanas no mueren. Dio un paso hacia la salida. Antes de irse, miró a los demás embajadores y dijo: 1000 años de paz no borran 1000 años de memoria. Las puertas se abrieron y el hombre desapareció entre las luces. El emperador quedó solo en la pantalla, con una duda que lo quemaba por dentro. Por primera vez en siglos, el Imperio Galáctico sintió miedo. Y en algún lugar del oscuro espacio, una voz humana, vieja como el tiempo, murmuró: «Si quieren guerra, que recuerden por qué juraron no tenerla nunca más». El Consejo Galáctico no habló durante horas. Después de que el humano se marchó, todos los embajadores se miraban sin entender qué había pasado. Los sensores seguían mostrando actividad en el sistema solar. Señales antiguas, códigos imposibles de descifrar, transmisiones con frecuencia humana. Algunos decían que eran errores del sistema. Otros, que algo había despertado en la Tierra. El emperador del Imperio Galáctico, furioso, dio una orden directa. «Envía a la flota imperial. Quiero que destruyan todo lo que quede de ese planeta». Miles de naves comenzaron a moverse. Eran enormes, negras, con cañones de energía y motores capaces de borrar lunas enteras. Los comandantes del imperio no tenían dudas: la humanidad no era una amenaza. Era solo un mito. Pero mientras las naves avanzaban hacia el sistema solar, algo extraño ocurrió. Uno por uno, sus radares empezaron a mostrar interferencias. Luces azules cruzaban el espacio, rápidas como fantasmas. Las computadoras no podían seguirlas. Cada vez que una de esas luces se acercaba, los sistemas del imperio sufrían fallos. Armas desactivadas. Motores detenidos. Comunicaciones cortadas. El emperador observaba desde su trono holográfico, con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando?», rugió. Un oficial tembloroso respondió: «Señor, no lo sabemos. Las señales provienen del lado oscuro de Marte». El emperador apretó los dientes. Marte, el viejo campo de batalla humano. Mientras tanto, el viejo representante humano estaba sentado en un pequeño café de la estación galáctica. Tenía su periódico abierto, y en la mesa una taza de café casi fría. Un joven alienígena se acercó con curiosidad. «¿No tiene miedo?», le preguntó. El humano levantó la vista, sonriendo con calma. «El miedo es útil, pero solo si sabes cuándo soltarlo». El muchacho no entendió, pero sintió que esa frase tenía peso. Entonces, en ese momento, todos los monitores de la estación se iluminaron. Una transmisión invadió las pantallas. Imágenes del sistema solar. Marte brillando con luz roja, y detrás, algo gigantesco. Era una nave, pero no una cualquiera. Su forma era extraña, como si estuviera construida con metal y memoria. En su costado podía leerse un nombre: Aurora 1. La voz automática del sistema anunció: «Detección confirmada. Señal de origen humano. Activación completa». El café cayó de la mano del joven alienígena. El viejo humano solo sonrió. «Ah», despertaron. El emperador gritaba órdenes, pero nada funcionaba. Las flotas imperiales intentaron atacar, pero sus disparos eran absorbidos por un campo invisible. La Aurora 1 no contraatacó. Solo emitió una señal. Una voz humana antigua, calmada, repitiendo una frase. «La humanidad observa. No provoca. Pero recuerda». Los líderes galácticos comenzaron a entrar en pánico. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? El representante humano se levantó de su silla, dejó unas monedas sobre la mesa, y caminó hacia el centro de comunicaciones de la estación. Todos los ojos lo seguían. Los guardias quisieron detenerlo, pero él levantó una mano y todos se quedaron quietos. Había algo en su presencia,
algo imposible de explicar. Entró en la sala principal, miró a las cámaras y habló. Su voz se transmitió a toda la galaxia. Durante 1000 años, mantuvimos la paz. Prometimos no volver a luchar, no volver a destruir. Pero el imperio decidió romper esa promesa. El emperador respondió con furia. Esa promesa no tiene valor. El poder pertenece al más fuerte. El humano asintió lentamente. Entonces entenderás pronto qué significa fuerza verdadera. Una pausa. Y luego, una sonrisa. La misma sonrisa que había mostrado en el consejo. Tranquila, casi amable. Esa sonrisa viajó por millones de pantallas en toda la galaxia. Y todos los que la vieron sintieron lo mismo, una sensación de peligro silencioso. Como si detrás de esa calma hubiera una tormenta esperando su momento. El emperador, ya desesperado, gritó: «Destruyan la nave humana». Las naves del imperio dispararon de nuevo. Pero antes de que los rayos de energía alcanzaran a la Aurora 1, el espacio mismo pareció romperse. Un círculo de luz se abrió frente a la nave, como una herida en el vacío. De su interior surgieron otras sombras. 1, 2, 3, luego cientos. Naves humanas. Viejas, oxidadas, pero con vida. Y una señal común que se transmitió a todas las frecuencias. Proyecto Aurora. Activación total. El humano miró a la cámara y dijo, con voz firme: «No queríamos volver. Pero ustedes llamaron primero». La transmisión se cortó. El emperador se quedó solo, mirando el vacío, mientras sus flotas eran rodeadas. En ese instante, comprendió que la sonrisa del humano no era arrogancia. Era certeza. Certeza de que la humanidad nunca había estado ausente. Solo esperaba el momento adecuado para recordarles quiénes eran realmente. Y en las sombras del espacio, los antiguos guerreros de la Tierra despertaron una vez más. El silencio en la galaxia fue absoluto. Las naves del Imperio Galáctico habían quedado rodeadas. Miles de puntos de luz aparecían en el radar, cada uno con una sola firma: humana. Nadie entendía cómo era posible. Las flotas del Imperio eran modernas, gigantescas, y, sin embargo, no podían mover ni un solo cañón. Desde la nave insignia Aurora 1, una transmisión se abrió a todos los sistemas. Apareció el rostro del mismo hombre que había estado en el consejo, el del periódico, el que sonreía. Pero ahora, su expresión era diferente. Ya no era calma. Era firme, determinada. Durante 1000 años, dijo, observamos en silencio. Vimos reinos nacer y caer. Vimos cómo la galaxia olvidó su historia. La humanidad no desapareció. Solo se retiró para ver si los demás podían vivir en paz. Fallaron. El emperador, con la voz temblorosa, intentó responder. Esto es imposible. Nadie puede despertar tecnología antigua sin permiso imperial. El humano sonrió otra vez, pero esa sonrisa ya no era tranquila, era casi triste. El permiso no lo da el imperio. Lo da la memoria. Las pantallas mostraron imágenes del sistema solar. Antiguas estaciones espaciales humanas se abrían como flores de acero. Cientos de satélites comenzaron a emitir luz azul, formando una red energética alrededor del Sol. El proyecto Aurora había comenzado. Un capitán alienígena, mirando desde su nave, no podía creerlo. Esas estructuras no están atacando, están despertando algo. El emperador gritó: «Ataquen antes de que terminen». Pero sus naves no se movieron. Los sistemas de control estaban bloqueados por un código antiguo, un código humano. Las pantallas del imperio mostraban una sola palabra parpadeando: recuerdo. Desde la Aurora 1, el humano miró a su tripulación. Eran pocos, pero en sus ojos había decisión. La paz fue un regalo, dijo, pero el respeto se gana con memoria. Entonces levantó la mano, y las naves humanas se alinearon. No dispararon. En cambio,
El cielo del espacio se iluminó con una enorme onda de energía azul que viajó por todos los sistemas. Esa energía no destruía, desconectaba, desarmaba armas, cortaba motores, detenía bombas. En minutos, la flota imperial quedó inmóvil. El emperador, mirando los restos de su poder, susurró: ¿Qué son ustedes? La respuesta fue simple: humanos. Nada más y nada menos. El viejo humano cerró los ojos por un momento. En su memoria aparecieron los días antiguos, cuando la humanidad había luchado contra todo, incluso contra sí misma. Sabía que la guerra no era gloria, era un recordatorio. Las cámaras mostraban a millones de alienígenas observando en silencio. Nadie hablaba. Todos veían a un solo hombre con un periódico viejo en la mano, enfrentando un imperio que había durado milenios. El emperador intentó recuperar su orgullo. Si no van a destruirnos, ¿qué quieren? El humano lo miró con seriedad. Nada. Solo que recuerdes esto. La paz no se mantiene con miedo, sino con respeto. Y el respeto se gana cuando entiendes que incluso los silenciosos pueden rugir. Después de eso, el humano presionó un botón en la consola. Todas las naves humanas desaparecieron lentamente en destellos de luz. No dejaron rastros, ni bases, ni señales. Solo un mensaje flotando en el vacío, repetido en cada planeta. No estamos aquí para dominar. Estamos aquí para recordarte que aún existimos. La galaxia quedó en silencio por muchos días. El emperador no volvió a hablar. Su flota, humillada sin un solo disparo, se retiró. Y los demás mundos empezaron a contar la historia del día en que un humano sonrió ante la guerra. Años después, en una pequeña estación del borde galáctico, un joven cadete encontró un objeto viejo dentro de un contenedor metálico. Era un periódico. En la portada, una imagen, el rostro del viejo embajador humano. Y debajo, una frase escrita a mano: Cuando rías frente al miedo, recuerda por qué los humanos sonríen. El joven lo guardó, sin entender del todo su significado. Pero en su corazón, algo cambió. Esa historia, transmitida entre generaciones, se convirtió en leyenda. Y cada vez que la galaxia volvía a hablar de guerra, alguien siempre decía en voz baja: Cuidado con los que leen mientras todos amenazan. Porque todos sabían lo que significaba esa sonrisa. Era la promesa silenciosa de una especie que no necesitaba demostrar su fuerza. Porque ya había demostrado su alma. La humanidad volvió a desaparecer entre las estrellas, dejando solo una frase escrita en la última página del viejo periódico. 1000 años de paz fueron suficientes. Ahora recuerden quién la construyó.